Muy bien, hermanos, muy buen día a todos. Sean bienvenidos nuevamente un domingo más. Gracias a nuestro Señor podemos estar esta mañana en su iglesia. Así que en nombre de la Iglesia Bautista Roca Eterna, hermanos, les damos la más cordial y cálida bienvenida. Gozosos de estar aquí para un servicio de adoración a nuestro Señor. Esperamos, hermanos, que pasen una agradable mañana en la casa del Señor, que la palabra predicada más adelante sea de bendición para la vida de todos nosotros. Cada uno de nosotros sigamos creciendo en la palabra del Señor y que tengamos la convicción de seguir adorándole con fe, hermanos. Sean bienvenidos, seguimos animando a llegar a todos los servicios y estudios que tenemos en Roca Eterna. Recuerden que esta mañana dio por finalizada Educación Cristiana, así que les animamos a estar orando por el próximo estudio que podemos tener y estar atentos por medios para poder ser partícipes de esto, hermanos, apartar su tiempo para poder estar tomando estos estudios, seguir edificando nuestra vida con la palabra del Señor. Y bien, esta mañana, hermanos, está con nosotros un invitado, está con nosotros Joel Hernández Lucio, muy bien. Él es familiar de nuestro hermano Eduardo Lázaro. ¿Cómo le decimos al pequeño esta mañana? Bienvenido. Bienvenido. Qué gusto que también los niños también puedan llegar a la iglesia de nuestro Señor. Y bien, para continuar, hermanos, les pido por favor nos tomemos unos 2 minutitos, hermanos, 2 minutitos para saludarnos unos a otros. Les recuerdo saludar grandes y pequeños y saludar a los invitados. Adelante, por favor. Y solamente recordándoles, hermanos, que ya mañana, lunes, inicia la EBDB. Estemos orando fuertemente por este evento que se tiene planeado para esta semana. Estemos orando por los pequeños que van a asistir, por las actividades que se van a realizar, por el staff del equipo que estará trabajando, estará dando servicio para estos pequeños. Y también, hermanos, por compartir fielmente el Evangelio a las familias nuevas que seguro están por llegar y que sabemos que tienen mucha necesidad de poder cambiar sus vidas, de estar a cuentas con Dios y que Cristo reine en sus corazones, en sus vidas. Así que estemos orando por la EBDB, hermanos, para glorificar a nuestro Señor en esta semana y al concluir el evento. Ahora, por favor, les pido, nos pongamos de pie. Voy a dar lectura al siguiente versículo.
Mateo 9, versículo 13, dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito y amoroso Padre, sabemos que nada se compara a ti, a tu poder, tu presencia majestuosa en nuestras vidas. Primeramente te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que derramas en nosotros. Nos permites todos los días poder despertarnos, Padre. Nos das aire que respirar, Padre, y provees todas las cosas que necesitamos, el alimento, el sustento para nuestros gastos y muchas cosas, Padre, que haces por nosotros. Principalmente tu misericordia se derrama en nosotros, Padre. Te rogamos, nos perdones nuestros pecados, bendito Padre, porque sabemos y reconocemos que somos pecadores. Conocemos ante ti, Padre, que no somos perfectos, que somos seres imperfectos que llegan a ti, Padre, clamándote que trabajes por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. Te rogamos sigas ayudándonos, edificándonos correctamente con tu palabra, Padre, porque nosotros en algún tiempo estuvimos perdidos, Padre. En algún momento estuvimos en tinieblas, Padre, en oscuridad. Tu palabra llegó a alumbrar nuestra vida, Padre. Así te damos gracias por eso y te rogamos también, Padre, por quienes siguen en la oscuridad, siguen en la muerte, Padre, que puedas llevar tu palabra y que también nos uses, Padre, como este medio, que sigas nutriendo tu palabra para poder compartirle a estas personas que necesitan de ti, Padre, que necesitan ponerse a cuentas contigo. Te rogamos por estas personas, Padre. Te damos gracias por este tiempo que nos permites pasar en la iglesia. Glorifícate esta mañana, Padre, que tu nombre sea exaltado por tus hijos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Y Primera Tesalonicenses 5:18, si gustan leer conmigo a una sola voz, dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a dar lectura al siguiente salmo todos juntos. Dice así, Salmo 66, versículo 20. Bendito sea Dios que no echó de sí mi corazón, ni de mí su misericordia. Después que vamos a adorar a nuestro Dios por esa misericordia que ha extendido en toda esta semana y aún en este día. Todo lo que vivimos es misericordia en nuestras vidas. Yeah.
ese Dios que es santo, santo, santo. Siempre
Hermanos, bienvenida, qué gusto que puedas acompañarnos esta mañana. Bien, voy a pedir a los niños que puedan ir pasando para subir a su clase, por favor. Bien, oremos por los pequeños. Bendito Padre, mañana te pedimos por los niños de la iglesia, los pequeños que servicio con servicio, Padre, tú traes a tu casa, sigues ayudándoles a comprender tu palabra, con sus capacidades, Padre, que puedan guardar tu palabra en sus corazones, que estos pequeños anhelen, Padre, dedicar su vida a ti, que puedan comprender que tienen un Padre contigo, en quien tienen alguien en quien pueden confiar toda su vida, Padre, alguien que no los va a desamparar nunca y que siempre va a estar para ayudarles en cada situación de su vida, Padre. También te pedimos por las maestras, sígueles ayudando en su crecimiento espiritual, Padre, en el entendimiento también correcto de tu palabra a través de sus estudios, para que puedan impartirla correctamente a estos pequeños. Bendito Padre, seguimos poniendo sus vidas en tus manos, Padre, confiando en que cuidas de ellos y guardas de sus corazones y de sus vidas. Te pedimos todo esto y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Adelante, por favor.
Bien, buenos días a todos. Qué preciosos cantos, ¿verdad, hermanos? De verdad que, insisto, hermanos, la alabanza que damos a nuestro Dios no solo le glorifica a Él, sino anima también nuestras almas, nuestras vidas, y podemos de esa manera, de verdad, darle la gloria al Señor. Déjenme un segundo, hermanos. Bien, vamos a un tema muy precioso acá en las Escrituras, hermanos. Les voy a pedir que vayan a Gálatas, por favor, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Bien, me da mucho gusto ver, Lore, que estás aquí, me da mucho gusto verte que llegas acá a la casa del Señor, y a todos ustedes, hermanos, siempre es un gozo verles entrar a la iglesia, y estoy pensando desde ahí, ¿quién no está llegando? ¿Quién falta? La Lucía están ahí, les estábamos extrañando, que es una bendición tenerles también acá en casa, hermanos, y obviamente nos gozamos juntos de estar aquí en la iglesia. Bien, vamos a esta mañana, llegamos al estudio de la poderosa palabra de Dios, hermanos. Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3 y volvamos a esta maravillosa epístola, hermanos. Esta epístola que el Espíritu guió al apóstol Pablo, y hoy veremos la salvación por fe en el Antiguo Testamento. Un tema muy importante, hermanos. Insisto, vamos en Gálatas y vamos viendo cómo Pablo va avanzando y va avanzando y va avanzando. Acaba de dar su testimonio, recuerdan del capítulo 1, él dio su testimonio, él personalmente está diciendo quién le ha enviado, qué es el mensaje que está llevando, es el mensaje verdadero. Pero hoy vamos a ver, hermanos, la salvación por fe en el Antiguo Testamento, y tienes que poner mucha atención a esto, porque nos vamos a ir al Antiguo Testamento y con esto desarrollamos los versículos, hermanos, fácilmente lo vamos a hacer. Pero son cosas que pasan por alto muy a menudo en la iglesia, y no entendemos muchas veces por qué el Evangelio es así, cómo es que la salvación, insistimos que es por fe, y cómo mucha gente es engañada en muchas iglesias, en muchas sectas y en muchas áreas, incluso fuera de la iglesia, familias, amigos, lugares en donde tú escuchas cosas muy diferentes. Pido a Dios que pongas mucha atención esta mañana a esto. Así que hemos estado viendo cómo Pablo enfrenta por medio de esta carta el problema constante, ¿no es cierto?, de las personas que están corrompiendo el Evangelio. Recuerdan ustedes, hay personas que no llevan un mensaje verdadero, que lo llevan totalmente distorsionado. Entonces hemos aprendido que la gente lo hace. ¿Por qué? Porque los demonios lo hacen, y si los demonios lo hacen es porque Satanás lo hace. ¿Y por qué lo hace Satanás? Porque es la estrategia con la que puede corromper el Evangelio, es la estrategia con la que corrompe el Evangelio. Y aquí es lo importante, hermanos, el Evangelio salva, en el sentido de conocer toda su naturaleza. El Evangelio, en Cristo está nuestra salvación, y obviamente Satanás se dedica a tratar de destruir, de confundir este Evangelio que salva. ¿Se dan cuenta? Y él hace un trabajo, hermanos, déjenme decirlo, hace un trabajo muy eficiente al tratar de confundir a las personas, al tratar de llevarlas a otros pensamientos, a otras ideas. Así que vamos a leer los versículos 6 al 14, solamente vamos a ver versículos 6 a 9 en esta mañana. Así que abran sus Biblias, capítulo 3, versículo 6, dice así, vamos a leer todo para entender el contexto, dice así: y así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque la ley, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, del mismo Espíritu de Dios, hermanos. Padre bendito, te agradecemos por esta mañana. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver todas las maravillas de tu ley, y Señor, que tú nos guíes, que nos ayudes a entender este pasaje tan importante, Dios, que nos lleva, Señor, nos retrocede a la historia, al principio de las cosas, Dios, y cómo tú, Señor, en tu plan redentor, esa redención que tenemos en Cristo, por tu gracia, Señor, y sellada con el Espíritu, nos es recordada en este momento, Señor, que no es por obras, sino que es por fe. Padre, glorifícate y abre el entendimiento, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, para que la poderosa palabra tuya, Señor, se conserve, se practique y se obedezca, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien. La semana pasada, hermanos, vimos cómo la iglesia en Gálatas, o las iglesias en Gálatas, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo todos sus líderes, incluyendo su gente, están en gran medida, hermanos, están encantados, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Vimos que estas personas estaban encantadas, describimos un poquito la palabra y decíamos hechizados. ¿Por qué? Por una falsa doctrina, ¿no es cierto?, que mantiene a mucha gente cautiva, que mantiene al mundo cautivo. Y hermanos, véanlo, amigos, piénsenlo de esta manera. Hay muchas cosas que tienen encantado de una manera diferente al evangelio verdadero. Muchas cosas te hechizan o hechizan a las personas, incluso a creyentes o líderes, para pensar que puedes añadir cosas a la salvación. Esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Dijimos que aún en nuestros días tenemos esa misma problemática. Esto es, la mayoría de las personas tienen su propia corrupción o corrompen el evangelio en su propia idea, pensando de alguna manera que Dios les debe algo, ¿no es cierto? Que Dios les debe algo que les tiene que traer del cielo porque son buenas personas, porque son personas generosas, porque son personas religiosas, porque son personas buenas moralmente en un sentido, no son personas tan malas. ¿Han oído eso, no es cierto? Piensan que Dios les debe algo por ser esta clase de personas. Y esto corrompe el evangelio, hermanos. Esto corrompe la verdad del evangelio. Así que parte de la responsabilidad, por supuesto, de los creyentes es, les decía yo la semana pasada, es dedicarnos, es asegurarnos de que el evangelio que nosotros vamos a llevar sea un evangelio claro. ¿Te das cuenta? Y yo creo que ese es el trabajo importante de la iglesia, es el trabajo primario de la iglesia, hermanos. Aprender, conocer, estudiar bien el evangelio para que tú lo puedas presentar a otros. Un evangelio que esté sustentado por las Escrituras para no ser como quienes, hermanos. ¿Qué decía Pablo a los Gálatas? Necios, ¿no es cierto? Para no ser como ellos, necios, estos hombres en ese contexto histórico, y que eran, y lo vimos aquí, que eran verdaderos creyentes, pero Pablo les llama necios, ¿no es cierto? Que no seamos como ellos, aunque eran verdaderos creyentes, habían sido encantados, hermanos, habían sido hechizados al aceptar un falso evangelio, el cual, hermanos, está el diablo ahí empeñado en añadir al evangelio, que es únicamente por gracia y por fe, está empeñado en añadir obras. ¿Recuerdan esto? Bueno, sin embargo, hermanos, cuando tú vas a la Escritura nos queda muy claro que no hay obras que puedan añadirse al evangelio,
y que no podemos ganar la justicia de Dios por añadir obras. Así que en este capítulo 3 en particular, y obviamente vamos a verlo en el capítulo 4 también, Pablo va a probar que la salvación es solo por fe, hermanos. Hoy vamos a ver cómo las Escrituras prueban que la salvación es exclusivamente por fe. Y vean que es diferente al tema pasado y antepasado. Ahora Pablo va a ocupar las Escrituras. ¿Se dan cuenta de esto? Él va a hacer uso de lo que tenían en mano para poder decir que el verdadero evangelio que él está predicando es dado por Dios a toda la gente. Así que las Escrituras van a ser para Pablo, hermanos, el sustento, van a ser la fuente del resto de su discusión sobre este tema que es muy importante. Ahora, para Pablo, hermanos, obviamente, y entendamos esto, para Pablo, ¿qué eran las Escrituras? Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ¿están de acuerdo? Pablo va a ocupar las Escrituras. Entonces, para Pablo las Escrituras eran el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Todavía no tenían como nosotros hoy el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? No había sido escrito, todavía no lo habían recopilado, y se estaba escribiendo obviamente, pero no estaba como lo tenemos ahora nosotros. Así que Pablo nos va a llevar ¿a dónde? Al Antiguo Testamento, y vamos a ver lo que es tan importante, hermanos, que la salvación siempre ha sido por fe. Aún desde los comienzos, la salvación ha sido por fe solamente, incluso ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, siempre ha sido por fe, porque los hombres siempre han pecado, hermanos. Los hombres desde Adán en adelante somos pecadores, siempre nunca vamos a poder tener el estándar, somos incapaces de llegar a la justicia de Dios por nosotros solos, así que necesitamos esa fe en Dios. Y si el hombre ha de ser justo, hermanos, solo Dios es el que te puede hacer justo, ¿no es cierto? Solo Dios puede concederle al hombre esa justicia, y solo se la concede cuando ¿qué? Cuando creen en Él, cuando creen en Dios ahí. Y yo creo que aquí tendremos que entender ya todos mucho esto, hermanos. Solamente cuando creemos en Él, Él concede esta justicia, cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Ahora, recuerden ustedes, hermanos, que para los judaizantes que estaban tratando de imponer la ley a los creyentes, incluso a los gentiles y a los judíos, ¿cuál era su personaje principal o uno de sus personajes principales para los judíos? ¿Recuerdan ustedes? Moisés era uno, pero ellos le decían al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo una vez les dijo, diciéndoles que Él es Dios mismo, el Señor Jesucristo les decía, ustedes son de su padre, pero su padre el diablo. Y Él decía, no. Los judíos, ¿qué decían? Nosotros tenemos un padre, y ese padre, ¿quién es? Abraham. Entonces, Abraham para ellos era su padre, hermanos. Eso sí es muy importante entenderlo. Para los judíos, para estos hombres, era su padre, fue Abraham, el padre de Israel. Abraham significaba para ellos ser su padre. Entonces, repetidamente, si tú vas a los evangelios, vas a ver ahí constantemente cómo este relato de que Abraham es su padre se da ahí en los evangelios. Ahora, como su padre, Abraham les ha transmitido su genealogía. Ellos pensaban esto, ¿no es cierto? Es nuestro padre Abraham y nosotros descendemos o ascendemos de él. Era lo que ellos pensaban. Y la suposición también ha sido a lo largo de toda la historia de que Israel, si tú eres judío, ellos suponían, si venimos de Abraham, si somos judíos, entonces vamos a estar bien con Dios. ¿Te das cuenta? Si nosotros pertenecemos a la nación judía y es nuestro padre Abraham, entonces vamos a estar bien con Dios. Eso es lo que los judíos creían, hermanos, en ese tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo en ese tiempo, hoy en día muchos judíos siguen creyendo lo mismo. Bueno, el punto es que los judíos estaban basando su eternidad ¿en quién? En la ascendencia de Abraham. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué Abraham es el padre de esa nación? ¿Por qué Abraham es el padre de esa nación? Y nada más, me voy a anticipar un poquito. Y ellos decían, Abraham es nuestro padre. Abraham practicaba la ley y Abraham fue circuncidado. Entonces, la salvación es por fe, es por Cristo, pero es por obras. Más circuncisión, más obligación a la ley. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante que entendamos. Y Pablo va a enderezar ese pensamiento, hermanos. Y cualquier otra cosa que tú quieras añadir hoy en día, cualquier otra religión, cualquier
tipo de obras, cualquier situación en tu vida que te haga sentir merecedor del reino, esto nos debe ubicar esta mañana, hermanos, lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, al responder esta pregunta que les estoy diciendo, ¿por qué Abraham es el padre de la nación judía? Bueno, al responderla vamos a entender Gálatas 3, versículos 6 al 9, tan simple, hermano. Ni siquiera vamos a entrar a ellos como tal. Vamos a tratar de ir a la historia. Un aspecto que vamos a ver esta mañana, este domingo, hermanos, es la prueba de la salvación por fe en Abraham. Abraham es una prueba de la salvación por fe. Dice Gálatas 3, 6 al 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo, hermanos? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, ¿no es cierto?, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones, de antemano, hermanos. Luego versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, la prueba de la salvación por fe es Abraham. ¿Se dan cuenta? Pablo va a tomar a Abraham y va a defender la fe solamente usando a Abraham. Pero los va a doblegar, los va a vencer con su propio argumento, porque ellos decían, Abraham es nuestro padre, entonces nosotros, si somos de la genealogía de Abraham, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo. Y Pablo dice, les voy a explicar esto. Con este mismo argumento que ustedes me están dando, yo les voy a llevar a esto que es mucho más preciso, ¿no es cierto? Por medio del entendimiento preciso de Abraham, de quién es Abraham, y cómo es que Abraham está aquí en la Escritura, y cómo es que le llaman un creyente, y cómo es que creyó por fe. Entonces, observen primeramente que Pablo le da a Abraham un título. ¿Cuál es ese título, hermanos? Déjame ponerlo aquí, creo que está aquí. ¿Cuál título le da? El creyente. Le da el título de el creyente, ¿no es cierto? Este título se convierte en el título para todas las personas en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? ¿Quiénes son creyentes en el Nuevo Testamento? Todos. Y en esta época contemporánea, ¿quiénes son creyentes? Todos los que hemos creído. ¿Por qué, hermanos? ¿Por tus obras? ¿Por todo lo bonito que somos? No. Es por fe, ¿te das cuenta? Entonces, todos los que hemos creído por fe en Cristo, ¿cómo somos llamados? Creyentes. ¿Cómo llaman a Abraham en el Antiguo Testamento? Creyentes. Todos los judíos se apoyaron en Abraham y vieron a Abraham como alguien que decían, bueno, yo me voy a apoyar en Abraham porque Abraham era un hombre que había sido, ¿qué? Circuncidado. ¿Recuerdan esto? Todos los judíos apoyaban su idea en eso. Él es circuncidado. Y no solo eso, veían a Abraham como a alguien que guardaba la ley. ¿Te das cuenta? Pero nos conviene, hermanos, al entender esto, pensamiento de los judíos, nos conviene ir al Antiguo Testamento y revisar de qué está hablando Pablo aquí a los Gálatas. Entonces, vayan por favor a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Ahí es donde va a empezar todo, ahí es donde comienza todo, hermanos. Observen. Ustedes recuerdan, hermanos, que Dios va a llamar a un pueblo para sí, ¿no es cierto? Va a llamar a un pueblo para sí, un pueblo pequeño, y lo quiere para sí mismo, un pueblo al que dará su revelación, un pueblo al que le va a revelar su divina palabra. ¿Te das cuenta de esto? Sí, Génesis 12, vayan ahí nada más. Génesis 12. Le va a revelar ahí su palabra, y déjenme ir con ustedes acá también, a Génesis 12. Y muy precioso, hermanos, porque dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí comienza todo, hermanos, ¿no es cierto? Va a reunir a ese pueblo, un pueblo que encarnará a los profetas en un futuro, ¿no es cierto? Porque de ahí van a salir estos profetas, un pueblo que va a ser un testigo para el mundo. Esa es la idea, lo que Dios quería para ellos, un testigo para el mundo. Ese es el propósito. No solamente, a veces pensamos, es que Dios trajo a Israel para salvarlo. Pero no, hermanos, observen, no solo fue ese propósito, no es simplemente que Dios planteara salvar a esta nación espiritualmente. De hecho, hermanos, si lo piensas bien, ¿cuántos judíos están en el infierno hoy? Muchos.
Entonces no era el pueblo al que iba a salvar como tal. Ese pueblo iba a dar testimonio al mundo ¿de qué? De Dios. ¿Te das cuenta? Ese pueblo iba a ser bendecido para bendecir a otros. Esa es la idea de nuestro Señor. Así que estos judíos no fueron salvos, porque si todos hubieran sido salvos no estarían en el infierno. No fueron salvos por la promesa que Dios le dio a Abraham y decirle que a través de Abraham iba a edificar una nación. No fueron salvos así. Entonces, esto es claro, y ya lo vimos, ya lo estudiamos en Romanos capítulo 2, versículo 28, 29. Si quieren vayan ahí o anótenlo, yo se los leo. Recuerden, esto ya lo vimos en Romanos 2, cuando dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿el judío es judío porque lo es exteriormente? No, es lo que dice la Escritura. No todo el que, dice Romanos 2, no todo el que se dice judío es judío. Luego, versículo 29, sino que es judío el que lo es, ¿en dónde, hermanos? En el interior, Romanos 2, 28, 29, en el interior. Y la circuncisión, ¿cuál es? Dice Romanos, es la del corazón. Muy importante esto, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la nación de Israel, que estaba ahí temporalmente, bajo la protección de Dios, iba a ser una nación para ser testigo ¿de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Pero eso, hermanos, aunque iban a ser testigos de Dios, aunque era la nación elegida, ¿les concedió, hermanos, la salvación personal a ellos? No. Por eso les decía, hay mucho judío que no fue salvo y que no es salvo. La salvación siempre es como, hermanos, personal. La salvación siempre es individual, siempre es interna. La acabamos de leer en Romanos 2. La salvación es interna, no es externa. ¿Te das cuenta? Siempre es ¿qué? Espiritual. ¿Te das cuenta? Muy importante. Así que Dios va a llamar al pueblo de Israel, a los judíos, al que va a dar su revelación, esto es, va a dar su palabra a todo el pueblo de Israel y va a ser su testigo. Dios es el único, hermanos, Dios verdadero. Dios es el único Dios viviente y ellos deben representarlo en esta tierra. Es la nación a la que Él eligió. Lo van a representar en este mundo, que por cierto es un mundo lleno de ¿cuántos dioses, hermanos? Miles, ¿no es cierto? Y en ese tiempo esas naciones eran politeístas. ¿Te das cuenta? Había diferentes formas de creencia. Observen entonces cómo Dios lo hace. ¿Cómo hace este llamado? Vayan a Génesis 12, versículo 1, y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham entonces habitó en Ur de los Caldeos, hermanos, y de ahí va a salir. Vete de tu tierra y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti, y hermanos, estas son palabras inmensas, hermanos, y haré de ti una nación grande, y luego observen qué dice, y subrayenlo ahí, hermanos. Haré una nación grande, ¿y qué? Y te bendeciré. ¿A quién iba a bendecir Dios, hermanos? A los judíos, a la nación de Israel. Y engrandeceré, ¿qué, hermanos? Tu nombre, ¿y qué? Y serás de bendición, serás bendición. Ese era el punto, hermanos, observen, subrayen, bendición para ellos, para ser bendición para ¿quiénes? Para otros, ¿te das cuenta? Serás bendición, ese era el punto, bendecirlos para que pudieran bendecir ¿a quién? Al mundo, ¿te das cuenta? Entonces, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y observen, y serán benditas todas las familias de la tierra. Wow. En ese tiempo, hermanos, si tú sigues la lectura aquí, en ese tiempo, tenía Abraham ya 75 años, importante esto. Tenía 75 años cuando obedeció el mandato de Dios y salió de Aram y lleva a su esposa, Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5, porque no nos va a dar tiempo de leer todo, hermanos, pero ahí está, 4 y 5, lleva a su esposa, sale con ella, y Dios le dijo que de sus entrañas, va a producir, ¿qué, hermanos? Una gran nación, ¿te das cuenta? Y esa nación va a bendecir al mundo entero, es lo que leemos en el texto. Ahora, Abraham es un creyente ya en ese momento. Abraham ahora
cree en el Señor, cree en un Dios verdadero. Observen Génesis capítulo 14, versículo 22. Vayan más adelante, hermanos, para no leer toda la historia. Génesis 14, versículo 22. Observen lo que dice. Ahí es un creyente Abraham, observen. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo. ¿Y cómo lo califica, hermanos? Creador de los cielos y la tierra. Abraham, ¿en quién cree? En Dios, que es el ¿qué? El creador. ¿Te das cuenta? Abraham es un creyente de Dios. Y en Génesis 15, vamos más adelante, Génesis 15, en el versículo 1, todavía Dios está hablando con Abraham, y observen a lo que le dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Lo tienen? 15:1. Vino la palabra de Jehová a Abraham diciendo: no temas, Abraham. Y piensa, mira qué preciosas palabras le dice, hermano. Yo soy tu escudo. Wow. Y tu galardón será sobremanera inmenso. Y respondió Abraham. Piénsenlo, hermanos. Pobre Abraham, ¿no? Porque dice, ¿cómo que me estás prometiendo naciones? ¿Cómo que, no? Y mi galardón grande. Y le dice a Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? ¿Te das cuenta, hermano? Y el mayordomo de mi casa, el sirviente que yo tengo en mi casa, es este Damaseno Eliezer. ¿Qué me vas a dar? Pero observen, hermanos, Abraham no está negando nada. Abraham es un verdadero creyente. Él cree en Dios y está creyendo en sus promesas. ¿Se dan cuenta? Salió de ahí y abandonó, ¿qué, hermanos? ¿Se acuerdan? En ese tiempo, su casa, y era un mundo pagano. Abandonó todos los dioses, ¿no es cierto? Abandonó a su antigua familia y salió de todo eso. Y Dios le ha dicho que va a ser el padre de naciones. Y, hermanos, le dice: vas a ser el padre de naciones. ¿Y cuántos hijos tenía, hermano? Ni uno. Y Dios nos habla hoy en tiempo, hermano, contemporáneo, y nos hace tantas promesas. ¿Y nosotros qué deberíamos hacer? Creer. Si Él dice que va a venir por nosotros, va a venir. Si Él dice que ha ido a preparar morada para nosotros, es que la está preparando. Si Él dice que va a condenar al pecador, lo va a condenar. Y Abraham, hermanos, sin tener un solo hijo, ¿no es cierto?, le dice: vas a ser padre de naciones. Luego observen, versículo 3, continuamos ahí. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. ¿Entienden el corazón de Abraham? No me has dado generaciones, no me has dado hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Sigue hablando de este hombre. Pero entonces, hermanos, viene la palabra de Dios a Abraham, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Excelente, hermanos. ¿Estás de acuerdo, hermanos? No te va a heredar él, sino ¿quién? Un hijo que tuyo será el que te heredará. Le está diciendo: este hombre no será tu heredero. Va a ser alguien que salga de tu propio cuerpo. Ese va a ser tu heredero, es lo que le está diciendo el Señor. Luego versículo 5. Y le llevó afuera. Imagínense este trato, hermanos. Abraham está obedeciendo, está creyendo, ya salió, ¿están de acuerdo? Es un creyente. Él sale y sale a la puerta y le dice: mira, Abraham, sal allá afuera y observa los cielos. Y mira todo lo que hay en los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Hermanos, Dios no nos ha fallado, porque tú estás aquí también. Yo sé que muchos de ustedes son creyentes. Aquí está la promesa. Y dice el versículo 6, y creyó Abraham. Ahí está, ¿se dan cuenta, hermanos? Y creyó Abraham. ¿Y qué dice, hermanos? Y le fue contado por... ¿Qué necesitó Abraham para que la justicia le fuera aplicada? Nada más. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué hemos de estar batallando, buscando en libros, diccionarios, libros teológicos, cuando la misma palabra, hermanos, es tan poderosa para llevarnos a una verdad? ¿No es cierto? Y Pablo está diciendo a los Gálatas: esto es. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que está sucediendo con Abraham, su padre.
Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es una promesa grande, hermanos. ¿Qué es lo que creyó Abraham? Hermanos, esa es una promesa grande. ¿Por qué es tan grande, hermanos? Porque va contra toda probabilidad, va contra toda realidad. No sé si me explico, hermanos. Entiendan lo que le estaba pasando con Abraham. Abraham no tenía hijos, ¿y qué es lo que cree? ¿Que va a tener cuántos? Como las estrellas, hermanos, que están en el universo. ¿Y qué dice que creyó? Lo creyó. ¿Te das cuenta? Este versículo es clave, hermanos. Esta promesa es grande. ¿Por qué, hermanos? Porque Abraham tenía 75 años, ¿recuerdan en ese tiempo? Entonces era tan jovencito como yo. Todavía, ya era un anciano, hermanos. ¿No es cierto? Ya era un anciano, casado con una mujer joven. No, su mujer era igual, anciana. ¿Y esa mujer anciana y ese hombre anciano podían tener hijos? No. Entonces piénsenlo, hermanos, ¿qué están creyendo? Lo que para nosotros es imposible, hermanos, para Dios es posible. Por eso yo pienso, Dios, tú puedes salvar a quien quieras. Y voy a orar por quien yo deseo orar para que sea salvo. Voy a orar por mis hijos, por mis nietos, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Todo es por fe, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, no era fácil para Abraham. Abraham no tenía hijos, ya eran ancianos, pero lo cree. Abraham cree que el Señor le va a dar hijos, hermanos, y que le va a dar hijos como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Estaba mal Abraham, hermanos? Cualquiera lo tacharía de loco, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo? Él creyó al Señor, ¿no es cierto? Aquí está el versículo clave, hermanos, en Génesis 15:6. Subráyenlo, véanlo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? Entonces fue la fe de Abraham la que le hizo que Dios le atribuyera, ¿qué, hermanos? Su justicia divina. Ahí está. Hay salvación por fe. Y Abraham, hermanos, es ese modelo de la salvación. ¿Te das cuenta? Esa es la figura de la salvación. Es el prototipo de la salvación, por decirlo así, de la fe. ¿Te das cuenta? ¿Hubo más creyentes de la fe, hermano? Sí, tú vas a Hebreos 11 y te vas a encontrar que hubo mucho más gente que Noé creyó por fe, ¿no es cierto? Enoc creyó por fe. Tú lo vas a ver en el Antiguo Testamento. Pero Abraham, hermanos, en este contexto, históricamente, hermanos, Abraham se convirtió en una especie de padre de la fe, ¿no es cierto? Hasta tenemos un canto, ¿no? Nuestro padre Abraham. Él se convirtió en el Señor, por el Señor, en ese padre de la fe. ¿Para quiénes, hermanos? Para todas las generaciones sucesivas de creyentes. Esto es, incluyéndonos nosotros y los que han de venir. ¿Te das cuenta? Entonces, no solo es físicamente el padre del pueblo judío, porque sí lo era en un sentido, pero lo es espiritualmente en el modelo, en cierto sentido. Él es el padre de todos los que creen en Dios a través de la historia humana. Esa es la realidad, hermanos. Así que Dios le da una nación físicamente, pero también a través de esa nación, hermanos, viene alguien. ¿Quién iba a venir a través de esa nación? Jesucristo. ¿Iba a venir quién? El Mesías. ¿Te das cuenta? Ahí está todo el plan, hermanos. Y a través de ese Mesías, hermanos, ¿qué iba a venir? La salvación a toda una familia mundial. ¿Te das cuenta? A mucha gente que iba a creer. ¿Por qué, hermanos? Por fe. Entendamos esto, muy importante. Viene la salvación por medio del Mesías a todas las familias que han creído solamente por fe. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es inseparable de la promesa que acabamos de leer en capítulo 12, versículo 1 y 2. Te voy a hacer padre de naciones. ¿Te das cuenta? Ahí en Génesis. Ahora bien, los judíos, ¿cómo veían a Abraham, hermanos? Sí lo veían a Abraham como el modelo, ¿no es cierto? Ellos sabían que había creído en Dios. Sí, ellos no negaban esa parte. Sí lo veían como un creyente en Dios. Pero ¿qué decían de Abraham, hermanos? Que Abraham fue circuncidado, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto puede llegar a contradecir la Escritura, hermanos? En lo absoluto, para nada. Abraham fue circuncidado. Eso es una realidad. Lo que estaban diciendo los judíos es verdad. ¿Fue circuncidado? Sí, Abraham fue circuncidado. Esto es cierto. Vayan a Génesis 16, observen. Génesis 16, versículo 1.
¿Lo tienen? Dice Sarai, y esto es muy, muy lamentable, hermanos, esta es una historia tremenda, pero bueno, lo dejamos aparte otro día, pero dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sirvienta egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Como toda buena mujer, ¿verdad, hermanos? Está solucionando nuestros problemas, ¿no? Y es que ya Dios había dado una promesa, hermanos. No sé si me explico. Bueno, mi esposa no es así, hermanos. Ella sí me soluciona mis problemas. No, pero pasa eso, hermanos, observen. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, observen, pasaron 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Luego, para no tardarnos, hermanos, vayan al versículo 15, capítulo 16, observen, y al final de ese capítulo, versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, ¿quién? De Agar, Ismael. Era Abraham de la edad de 86 años, ahí está, ya entra la suma ahí, 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, ¿cuántos hijos tiene Abraham ahí todavía? Nadie. Obviamente el de la sierva, pero no tiene a nadie. Observen que aquí hay dudas acerca de cómo Dios exactamente va a proveer de esa semilla, y ya se encarga la mujer de tratar de solucionar el problema ahí, ¿verdad? Pero observen, hermanos, Sara le sugiere a Abraham este asunto, ¿no es cierto? Que se llegue a esta mujer, a la sirvienta de su casa, y cuando se llega a ella, pues se queda embarazada, hermanos, y da a luz a Ismael, ¿no es cierto? Y por cierto, Ismael engendra al pueblo árabe, en el cual hasta hoy en día el conflicto árabe-judío, hermanos, o árabe-israelita, se está dando hasta hoy en día ese conflicto entre estas naciones. Pero bueno, han pasado por lo menos 10 años, ¿no es cierto? Y no hay, ¿cuántos niños hay? Les digo, pues no hay nada todavía, hermanos, que haya salido de él. Entonces, cuando Abraham tiene 99 años, y tú haces la suma, porque Génesis 17:1 dice eso, Abraham tiene desde 99 años, el Señor viene a él, y el Señor en el versículo 9, observen de Génesis 17, vayan a Génesis 17, versículo 9, ahí le dice algo, se acerca y le dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Observen, hermano, la promesa del hijo, obviamente iba a ser Isaac, la promesa del hijo se está cumpliendo, ¿no es cierto? Y le dice, esto es lo que quiero que tú hagas, Abraham. Versículos 10 al 14, observen, Génesis 17, 10 al 14. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era su pacto? Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros, versículo 11, circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12, y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14, mucha atención aquí, hermanos. Y el varón incircunciso, el que no hubiere sido circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, ¿fue circuncidado Abraham después de ese pacto? ¿A qué edad, hermanos? ¿Teniendo 8 días? Ya era un viejito, ¿no, hermanos? Abraham fue circuncidado, hermanos, ya en ese tiempo. Y esto es muy importante de notar aquí, hermanos. Por lo menos han pasado 14 años de Génesis 17 que estamos leyendo. Abraham ya había creído en Dios, ¿no es cierto? Y le fue contado por justicia. Pasaron 17 años, pero Abraham ya desde hace 17 años ya había creído en Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, Abraham fue circuncidado en ese momento como un hombre viejo. Así que esto nos dice algo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué nos dice? Nos dice que la salvación no llegó debido a qué, hermanos.
¿Cuándo creyó Abraham? ¿Antes o después de ser circuncidado? Entonces la salvación llegó por la obra de la circuncisión. ¿Qué están pensando los judaizantes, hermanos? ¿Cuál mensaje están dando? ¿Te das cuenta? Ese es donde está llegando Pablo con ellos. Ahora, observen otra cosa muy importante. Y es que la ley, en ese tiempo, ¿Abraham estaba obedeciendo la ley de Dios en ese tiempo? La ley, ¿cuándo llega, hermanos? ¿Con quién llega? Con Moisés. Y los judíos decían, circuncisión más ley. ¿Te das cuenta? O sea, este es otro asunto importante, hermanos. ¿No es cierto? Observen, la ley no fue dada hasta después de años, hermanos, de cientos de años después de Abraham, por lo que no puedes observar la ley o las ceremonias de Moisés. Abraham no lo podía hacer, no podía observar esas ceremonias. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no había ley en ese momento, no había circuncisión cuando Abraham fue considerado justo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ese es precisamente el punto de Pablo, hermanos. Ahora bien, la circuncisión, hermanos, era un símbolo del hecho de que necesitaban ser purificados a un nivel profundamente personal. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ese era el símbolo. Vayan a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Observen lo que dice ahí. Muy importante esto, hermanos. Observen. Deuteronomio 10, 16 dice así: circuncidad pues el prepucio de ¿qué, hermanos? El prepucio de vuestro corazón. ¿A dónde está mandando la circuncisión ahora, hermanos? ¿Externa o internamente? ¿No es cierto? Y dice, y no endurezcan más su cerviz. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento igual, hermanos. Colosenses 2, versículo 11, observen, vayan ahí, Colosenses 2, 11, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento y dice, en él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados, ¿con qué? Con circuncisión. ¿En él también quién es? Cristo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha de mano, hermanos. Observen, ¿con qué circuncisión fuiste circuncidado tú? ¿Una circuncisión hecha de mano? No, dice Colosenses, capítulo 2, versículo 11, con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está nuestra circuncisión, hermanos? Interna. En Cristo, hermanos, somos internamente purificados. ¿Te das cuenta? Entonces, la circuncisión, ya en ese sentido, no debía practicarse más como físicamente, como lo estaban practicando, sino que la circuncisión era ¿dónde, hermanos? En los corazones, ¿no es cierto? Un corazón circuncidado. Entonces, eso ya no es lo que debía exigirse a los gentiles en ese tiempo, en absoluto. ¿Y qué estaban exigiendo los judaizantes a la iglesia de los Gálatas? ¿Me explico, hermanos? Entonces entendemos, la propia historia nos lleva a entender esta verdad. Nos lleva a entender cómo es que la iglesia se debe manejar, cómo es el verdadero evangelio, ¿te das cuenta? Así que cuando Abraham fue justificado, ¿no es cierto?, declarado justo por Dios, no estaba circuncidado. ¿Nos queda claro esto, hermanos? No conocía la ley mosaica, no practicaba ninguna ceremonia, ¿se dan cuenta? Él era un gentil, recuerden, hermanos, salió de Ur de los Caldeos, salió como gentil, en un pueblo gentil, ¿no es cierto?, y ninguna ceremonia lo salvó, solamente lo salvó Dios. Y luego viene en Génesis 22 una prueba aún más fuerte, hermanos. Una prueba que todos ustedes conocen. Una prueba de su fe. ¿Cuál es? Vaya a Génesis 22. Y bueno, no lo vamos a leer, todos lo conocemos, pero ¿recuerdan ustedes? Isaac está con Abraham, ahora ya está el hijo prometido ahí. Llega Isaac con Abraham, suben al monte Moriah para ofrecer a Isaac, su hijo, en sacrificio, y Dios le dice a Abraham, Abraham, vas a sacrificar a tu hijo, ponlo en el altar, mátalo y sacrifícalo, ¿no es cierto? Y Abraham, ¿qué hace, hermanos? Obedece. ¿Y qué hace, hermanos? Saca el cuchillo, ¿no es cierto? Es que, hermanos, es que está escrito ahí, pero no es lo mismo que el Espíritu nos traslade a ese punto. Piénsenlo, hermanos. Y no se queden allá, recuerden, Él toma el cuchillo y piensa si eres tú. Toma el cuchillo y ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Por qué hace esto Abraham? Digo, me lo piden a mí, yo no sé si lo haría, hermanos. ¿Por qué lo hace Abraham? Exacto, más que obediencia, hermanos.
Abraham hace esto porque él creía. ¿Qué es lo que creía Abraham, hermanos? Que Isaac, si moría, aún muerto, ¿qué iba a pasar con Isaac? ¿Qué creía Abraham? Que iba a resucitar. ¿Te das cuenta de lo que está pasando ahí? Aún muerto. Entonces piensa, hermanos, ¿cuál fe tenía Abraham para tomar ese cuchillo y decir, sí lo voy a matar? Al grado de que el ángel dice, detente, Abraham. Hemos visto tu fe. ¿Te das cuenta? Él creía que iba a morir, pero creía que Dios lo iba a... Bueno, vayan a Hebreos 11, ahí está, hermanos. Hebreos capítulo 11. Todos los que están en consejería están leyendo Hebreos y seguramente ya pasaron por ahí. Y dice, versículo 18 y 19. Y a todos les recomiendo leer Hebreos, hermanos. Es una carta impresionante que nos lleva a todo esto. Pero dice Hebreos capítulo 11, versículo 18. Observen, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién lo dijo, hermanos? Habiéndosele dicho. Y por cierto, Gálatas dice que se le dijo desde cuándo, hermanos. No es cierto, ya estaba todo establecido. Pero bueno, dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y observen, subrayen eso, hermanos, importantísimo. Versículo 19, pensando que Dios es, ¿qué, hermanos? Poderoso, ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué creyó Abraham? ¿No es cierto? Este capítulo 11 es muy explícito, hermanos. Abraham confiaba en Dios hasta tal punto, hermanos, que creía que aunque Sara fuera muy vieja, que creía que aunque él era muy viejo, iban a tener una familia y una familia impresionante en todo el mundo, hermanos. Y él no solamente creía eso, hermanos, él creía que aunque solo tenía un hijo Isaac, que lo había pedido Dios que lo diera en sacrificio, Abraham creía que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. ¿Te das cuenta todo lo que creía Abraham? ¿Era por su creencia loca, hermanos? No, era ¿por qué, hermanos? Por la palabra que Dios le había dado a Abraham. Todo lo que tú tienes hoy lo debes creer como verdadero creyente. ¿Te das cuenta? Todo lo que Dios dice en la Escritura es verdad y lo va a cumplir, hermanos. Sea positivo o sea negativo, Dios lo va a cumplir. ¿Te das cuenta? Entonces, él piensa en esto, no le importa su vejez, no le importa no tener hijos, no le importa sacrificar a su hijo. Esto es lo que iba a mostrar Dios, era la fe de Abraham. ¿Te das cuenta? Entonces Dios le proporciona, ¿ustedes recuerdan ahí? Un carnero. ¿No es cierto? Ya es otra historia impresionante ahí, ¿no es cierto? Que realmente era la imagen de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo como el perfecto sacrificio, ¿no es cierto? Que iba a venir para que nosotros pudiéramos creer en Él. Así que no podían usar a Abraham, hermanos, con su argumento. ¿Tumbó su argumento? Les pregunto a ustedes. ¿Todo el argumento de los judíos lo tumba ahí? Claro, con esto lo lleva abajo, ¿no es cierto? Romanos capítulo 4, si tienen duda, vayan, también lo estudiamos ya. Romanos 4, versículo 3, observen lo que dice Romanos 4, 3. Dice así, ¿por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Lo acabamos de ver, ¿no es cierto, hermanos? Creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No me quiero detener aquí, hermanos, pero aquí hay oro puro. Dice, pero al que obra, ¿quién es el que obra, hermanos? No se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Entonces, al que hace obras, ¿qué le tienes que dar? Si tú trabajas, entonces se te paga y no se te considera como un regalo, porque tú estás cobrando algo. Y hermanos, la salvación no se cobra por lo que tú eres, no se cobra porque tú hagas obras. No se cobra porque estés ofrendando en la iglesia, porque vengas los domingos, porque ames a otra persona. No se cobra por eso, hermanos. La salvación, como dice aquí, mas al que no obra, ¿observan esto, hermanos? Por eso mucha gente está confundida. Cree que venir a la iglesia y hacer tantas obras le va a hacer salvo, hermanos. Yo soy cristiano y eso es mentira. Tú eres cristiano cuando tú tienes una verdadera relación con Cristo. Cuando tú eres cristiano, cuando realmente has creído todas las promesas en Dios. ¿Te das cuenta? Debemos eliminar toda esa falsa creencia, hermanos. Eso es basura.
Romanos dice, mas al que no obra, observen hermanos, sino que cree, y ahí subrayanlo hermanos, sino que ¿qué? Que cree en quién, en aquel que justifica a quién hermanos, al impío. ¿Quién es el impío? Tú, hayas hecho lo que hayas hecho cualquier maldad que tú te puedas imaginar, seas el hombre o la mujer más desastrosa, ¿quién te puede justificar hermano? Solo Cristo, solo Dios, solo fide, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, ¿qué? Su fe le es contada por justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí está la clave también en Romanos. La justicia le vino a Abraham de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él, ¿qué? Creyó. ¿Era justo Abraham? No. No, hermanos, Abraham no era ninguna, ¿cómo dicen? Perita en dulce, ¿sí? Ningún tesorito, ¿no? Era una fichita también, hermanos, ¿no? Y lo demuestra, hermanos, demuestra que no era justo cuando entró y dejó embarazada a esa mujer. ¿Se dan cuenta? No era justo. Pero Dios justifica, hermanos. Tú no lo mereces tampoco, pero Dios te puede justificar en Cristo. Únicamente creyendo. ¿Te das cuenta? Solo por fe. Y eso es lo que nos interesa aquí en la iglesia, hermanos. No necesitamos más inventarnos métodos, hermanos. Lo único que necesitamos es exponer un verdadero evangelio a las personas y que tú tengas misericordia de las personas y las veas en su problemática y les digas, esto es lo que necesitas, pero que sepas qué es lo que les tienes que decir, que sepas qué es lo que les tienes que llevar. ¿Te das cuenta? Que no estés inventando o no inventemos métodos. Es la pura Biblia, hermanos. Es la palabra de Dios, lo único que va a cambiar su vida. Así que no era justo, ¿no es cierto? Pero Dios justifica a los impíos. Su fe le es contada por justicia. Y miren, hablando de esto un poquito, afirmando lo que les estoy diciendo, vayan a Romanos 4, versículo 8. Observen, aquí afirma esto, cómo se aplica esta justicia, con una pregunta, hermanos. Versículo 8 de Romanos 4, observen, dice, bienaventurado el varón, dichoso el varón, ¿no es cierto? Esto es impresionante, hermanos. Esa dicha que se lleva el varón, ¿no es cierto? Bienaventurado aquel hombre a quien qué, hermanos. ¿Quién puede ser dichoso? ¿Quién puede ser feliz? Aquel varón que qué, hermanos. Que el Señor no inculpa de qué, hermanos. ¿No es verdad que somos dichosos de eso, hermanos? Dichoso aquel que Dios no lo señala, no lo inculpa de pecado, hermanos. Y luego observen, obviamente está citando el Salmo 32 ahí, bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Y observen por qué dice esto, 9. Es pues esta bienaventuranza, ¿cuál, hermanos? La que acabo de leer, dichoso aquel que Dios no le señala, no le inculpa y no le imputa el pecado. Es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. ¿Para quién, hermanos, es? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y luego pregunto otra vez, observen estas preguntas, hermanos, impresionantes. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y ahora ustedes tienen la respuesta, hermanos, porque acabamos de ver la historia. ¿Cómo le fue contada la fe a Abraham? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces, cuando a alguien le compartas el evangelio, tú le puedes decir claramente que no es por obras. ¿Te das cuenta? Y le vas a ayudar por medio del Espíritu Santo a llevarle a una verdad en su vida, hermanos. Y tienes que estudiar, tienes que luchar, tienes que esforzarte a leer la Escritura, porque es solamente ahí donde lo encuentras. Porque las personas, insisto, como abrí la predicación, las personas desde el principio están engañadas por Satanás porque no quiere que el verdadero evangelio se revele en ellos. ¿Te das cuenta? Pero tú tienes un poder más grande. ¿Y qué es? La palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo le fue contada? ¿Está en la circuncisión, incircuncisión o circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Es verdad? Es verdad. Entonces, Abraham era incircunciso cuando creyó, hermanos.
y no obedeció la ley. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué era un desobediente? ¿Por qué no obedeció la ley? Porque no había ley. ¿Estás de acuerdo? Así que este es el argumento bíblico, hermanos, de que no se puede añadir una obra a la salvación, porque la salvación es solo ¿por qué? Por fe. Entonces la salvación en el Antiguo Testamento es siempre por fe. Vayan a Hebreos, hermanos, y lean Hebreos 11, y lean todo Hebreos, pero la salvación es siempre, 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 siempre por fe. Así que con todo esto, hermanos, regresamos a Gálatas. Así que me quedan 2 horas todavía. Y ahora sí, Observen, yo creo que no hay necesidad de explicar ahora los versículos. Observen, aquí lo podemos ver todo y concluirlo, hermano. Versículo 6. Así Abraham creyó, entendemos, ¿verdad, hermanos? Así Abraham creyó, ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Y cuando diga Abraham creyó, pues ya tienes toda la historia. Yo ya sé que creyó Abraham. Yo ya sé lo que Dios le dijo. ¿Y qué pasó? El efecto de creer que imputa, hermanos. Justicia, ¿te das cuenta? Ese es el punto. Abraham creyó a Dios, fue justicia. ¿Qué necesitas hacer? Creer. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Muy importante, hermanos. Ahora ya también, con todo el contexto, entiendes el versículo, ¿no es cierto? Los verdaderos creyentes, tanto judíos como gentiles, son hijos de Abraham como hermanos. Espiritualmente, ¿estás de acuerdo? Es lo que está diciendo aquí. Saben, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham por la fe. ¿Estás de acuerdo? Por su ejemplo. ¿Por qué? Ese es el punto. Siguieron el ejemplo de Abraham. Abraham mostró la fe y nosotros ¿qué mostramos? La fe. ¿Te das cuenta? Y luego versículo 8, precioso versículo, hermanos, observen. Y la Escritura, muy importante esto, hermanos, previendo. A ver, hermano, nada más ayúdenme a entender esto. Y la Escritura previendo, ¿qué estaba? Cuando dice previendo, ¿qué idea te da cuando te pone esta palabra? Y la Escritura previendo. En el griego esta palabra, hermanos, es prorao. Y prorao significa ver con anterioridad, saber anticipadamente. Entonces, ¿qué dice aquí? La Escritura, sabiendo anticipadamente, y aquí tengo que pensar, hermanos, tengo que pensar. Si la Escritura provee anticipadamente, sabiendo anticipadamente, ¿quién es la Escritura? Es la voz de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta? Observen lo que dice este versículo. La Escritura previendo, es la personificación de la Escritura, hermanos. Es la voz de Dios. No sé si te das cuenta. Entonces, ¿quién previó todo eso desde antes, hermanos? Entonces, obsérvenlo. La Escritura previendo que Dios justificaría a las naciones por la fe, siempre previendo, siempre que hacía la Escritura, siempre que ha hecho la voz de Dios, hermanos. ¿Predica qué, hermanos? El Evangelio. Y predicó a Abraham el Evangelio de antemano diciendo, ¿qué le predicó? ¿Qué es lo que dice aquí? La Escritura previendo, Dios en su voz había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, desde siempre, hermanos, de antemano esta buena nueva que es el Evangelio, hermanos. ¿No es cierto? Dios en su voz le da ¿a quién, hermanos? A Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham, hermanos? Dense cuenta lo que le está diciendo a Abraham. No le está diciendo cualquier cosa. Le está diciendo, en ti serán benditas. ¿Se acuerdan que la nación no era solamente para salvarlo? No solamente era la bendición para ellos, sino que iba para hacer bendición ¿a quién? Al mundo. En ti serán benditas. ¿Quiénes, hermanos? Tú, todos los que crean. ¿Te das cuenta? Y esta promesa está hasta la fecha, hermanos. En ti serán benditas todas las naciones. Abraham es un hombre de fe, hermanos. Fue justificado por la fe, ¿no es cierto? Y por eso decimos, es el modelo de la fe. Vendrá una herencia de fe de todas las naciones a lo largo de toda la historia, hermanos, redentora. No se detiene aquí. Dios, hermanos, solamente es paciente para que a todos los que llamó terminen procediendo al arrepentimiento y crean en Él. Y un día que esto suceda, hermanos, el tiempo se ha terminado.
no habrá más esperanza. La paciencia de Dios terminó, ha llamado a los suyos, y yo creo que si tú estás aquí, es un tiempo que digas, Señor, quiero doblar mi rodilla y quiero decirte que creo en ti. No necesito hacer nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema no es la genealogía de razas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que estaban ahí los judíos haciendo. Es la herencia que recibimos por la fe. Entonces, la Escritura predica el Evangelio. ¿No es cierto, hermanos? Aquí está. La Escritura previendo, ¿qué hace? Predica las buenas nuevas, predica el Evangelio, las buenas nuevas. Y la buena noticia, hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es la buena noticia? Si queremos desglosar el texto, prevé algo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que prevé, hermanos? Dios. Y se lo da a Abraham. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es esta buena noticia, hermanos? Esa es la buena noticia también. En ti todas las naciones, ¿no es cierto?, serán benditas. ¿Cómo serán bendecidos, hermanos? Por fe en la verdad que Dios revela en cualquier momento de la historia redentora, hermanos. ¿Para qué? Para creer en la verdad que Dios ha revelado. Vas a recibir la justicia divina que te es acreditada a tu cuenta únicamente por la fe. Ese es el Evangelio, hermanos. Así que, como Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, hermanos, así a través de Abraham que iba a venir un linaje. ¿Cuál es ese linaje? Iba a venir el Mesías, ¿no es cierto? Y a través del Mesías vendría el sacrificio perfecto, el sacrificio sustituto para proveer salvación. ¿A quién? A todos los que crean en Él. Entonces la salvación se va a extender por el mundo. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? Todas las naciones van a ser bendecidas. Y Abraham va a ser el padre, en un sentido espiritual, ¿de quién? De todos los que creen en Dios. Y el versículo 9 lo concluye así. Observen lo que dice el versículo 9, lo que les estoy diciendo. De modo que los de la fe, ahí está, ¿se dan cuenta? Se explica ya solo. De modo que los de la fe, ¿qué? Son bendecidos. ¿Con quién, hermanos? Con el creyente Abraham. Qué precioso, ¿no es cierto, hermanos? Esto está precioso, con el creyente. Me gusta mucho esto, con el creyente. Esa se ha convertido en la palabra, hermanos. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, esa es la palabra con la que se identifican a quienes, a todos los cristianos. Somos los creyentes. Y aquí concluyo, hermanos. Siempre es por fe. Solo por fe. Dios no nos pide nada más, hermanos. ¿Se dan cuenta? Hemos estado estudiando esto por varios tiempos y Gálatas va llevándonos de un lado a otro, pero en todo, hermanos, encontramos diferentes perspectivas que nos llevan a una unidad. ¿Te das cuenta? Pero al estudiarla podemos llegar hasta estos puntos, hermanos. Así que la fe no es una obra justa, ¿te das cuenta? La fe es una mano que recibe como un don de Dios. Es esa fe que tú ni siquiera la puedes obtener, dice Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que yo ruego al Señor, hermanos, que este mensaje llegue a los corazones de cualquiera que esté contando con su bondad, que llegue a los corazones de cualquiera que esté contando con sus obras, que llegue a los corazones de los que están pensando en su religiosidad, que son muy morales, que están ya haciendo cualquier sacramento o cualquier otra cosa que estén involucradas para creer que el medio para ser salvos es ese. Oro para que esos métodos, esas ideas falsas y satánicas, hermanos, demoníacas, no estén en sus corazones, sino que tengas la verdad en ti. Así que sabemos, hermanos, que si tú corrompes el Evangelio, dice Gálatas 1, es una herejía, ¿no es cierto? Y esa herejía, si tú la corrompes, te va a conducir al infierno. La salvación es solo a través de la fe en Cristo y por gracia. Y oro también a Dios, hermanos, que ningún cristiano sea encantado, como lo vimos la semana pasada, que ningún cristiano sea hechizado para que esté tolerando falsos mensajes, que son mensajes malditos, que solamente causan daño, ¿no es cierto? Son anatemas, y anatema es maldito. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles al verdadero evangelio, que Dios nos ayude a ser fieles a la única y exclusiva verdad de Dios,
¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer primero? Creerlo, yo lo creo, y después de que lo hemos creído, hermanos, ¿qué debemos hacerlo? Proclamarlo a todos los demás. ¿Te das cuenta? Padre, gracias por esta mañana y este pasaje tan precioso, Señor, tan especial que vemos en tu palabra. Perdónanos, Dios, por fallar aún en esto. Gracias por tu enseñanza en tu espíritu, Señor. Y ahora, Padre, ayúdanos a ser una iglesia que verdaderamente entiende el concepto del Evangelio, entiende la salvación por fe, por la gracia que tú nos has dado y ese espíritu que nos ayuda a que podamos entenderlo y revelarlo a otros también por medio de tu santa voz, Padre. Bendice a cada persona que está aquí. Mi deseo, Dios, es que hayas tocado su corazón y que tu palabra, Señor, les lleve a preguntarse, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la puedan responder de forma inmediata y decir, creemos en ti, Señor, creemos que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo y que en Él, Señor, bajo su sacrificio, no por nuestros méritos, podemos obtener de esa gracia para un día, Señor, estar en la gloria tuya, que sin merecerlo, Señor, nos has dado, nos has adjudicado en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Yo pido que se pongan de pie. Vamos a entonar este último canto. Mi confianza solo es Él. Sostenga
A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, y todos decimos amén. Hola hermano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hermanos, qué bendición el que podamos estar en la casa de nuestro Señor, podamos escuchar de su palabra y dedicarle este hermoso cántico, de verdad que es de mucha bendición, hermanos. Hermanos, tenemos los anuncios, te recordamos que ya estamos al próximo al estudio del EBDB, te recordamos, hermanos, que sigas invitando a los pequeños para que puedan venir y escuchar todo lo que tenemos aquí en la iglesia. Y estemos orando también para que todo esto sea llevado conforme a la voluntad de nuestro Señor. Te recordamos, amigo hermano, que estamos solicitando de esos apoyos. Acércate con nuestra hermana Rosy, que es la que está encargada de todo esto, y podrías preguntar qué es lo que hace falta, hermanos. Hermanos, también te recordamos, bueno, esos fueron todos los anuncios, hermanos. Bueno, nos despedimos de los medios y nosotros continuamos aquí. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Esperemos que esta predicación sea de bendición y utilidad para tu vida. Te esperamos el próximo domingo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nuestros próximos eventos y noticias. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.